Saludos para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy, en este día, viernes, día penitencial, se trata del Evangelio del doble mandamiento de la caridad. El Evangelio empieza así. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, mira, un escriba, un doctor de la ley, la mayoría de los doctores de la ley, de los escribas, la mayoría de ellos eran fariseos, y un escriba le dijo a Jesús, le dio su título a Jesús, un escriba que es una persona de corazón, una persona que entiende que Jesús no era cualquiera. Le dio su título a Jesús, maestro. Se le acercó a Jesús para hacerle una pregunta, ciertamente para ponerlo a prueba, para ver si él tiene conocimiento sobre la Torá, la Biblia judía, los escritos, sobre la ley, sobre los profetas, sobre los cánticos, salmos. Le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Cuál es el primero? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Es la misma pregunta, es la misma realidad. ¿Cuál es el primero o cuál es el más grande? ¿Cuál es el primero, como leímos, de los mandamientos, los 10 mandamientos? La ley que Yahvé Dios le ha dado a Moisés sobre el monte Sinaí. Y Jesús le contestó: el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. El primero es amar a Dios. Y Jesús siguió diciendo: el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le contestó: Maestro, has respondido muy bien, porque amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Mira, amarle a Dios y amarle al prójimo vale más que todos los sacrificios, que todas las peregrinaciones que puedas hacer, que todos los sacrificios que puedas hacer, caminar arrodillado, hacer ayuno, hacer el ayuno cada viernes es un sacrificio. Pero amarle a Dios y amarle al prójimo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús también, fíjense bien, el escriba le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primero? Le preguntó sobre un solo mandamiento. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús le contestó 2. Jesús nos da el doble mandamiento de la caridad. Primero, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y hay un segundo que no anda sin el primero: amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo no figura
en el decálogo, en los 10 mandamientos que Yahvé Dios le había dado a Moisés sobre el monte Sinaí. Pero Jesús lo dice en el Evangelio y el escriba lo aceptó. Y Jesús le dijo al escriba: no hay mandamiento más grande que estos, porque amarle a Dios anda con el amor por el prójimo, con amar al prójimo. Y Jesús al final del Evangelio le dijo al escriba, porque el escriba aceptó que amarle a Dios y amarle al prójimo, el doble mandamiento de la caridad, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús le contestó: tú no estás lejos del reino de Dios, del reino de los cielos. Tú no estás lejos, porque tienes entendimiento. No es cualquier escriba. Eso nos muestra que todos los fariseos no eran contra Jesús, todos los escribas no eran en contra de Jesús. Algunos podemos destacarlos, como José Arimatea, como Nicodemo, como este escriba. Ciertamente ha venido para buscar cómo ponerle trampa a Jesús, y luego aceptó que Jesús ha respondido muy bien. Estuvo de acuerdo con la respuesta de Jesús. Y en este día viernes, que nos hace recordar la muerte, la pasión, muerte y crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario, para manifestarnos el amor pleno de Dios Padre. En este día viernes, el Evangelio, la liturgia nos invita a amarle a este Dios que nos amó primero. Dios nos amó primero. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Dios nos ha dado la iglesia, la tradición apostólica. Dios ha hecho y sigue realizando muchas maravillas en nuestra vida. Él nos amó primero, y la liturgia a través del Evangelio de hoy nos invita a amarle a Dios por encima de todas las cosas y amarle al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es el doble mandamiento de la caridad. No puedo amar a Dios sin amar al prójimo, como dice Juan en su carta. Si yo digo que le amo a Dios y no le amo a mi prójimo, soy un mentiroso. Hay que amarle a Dios y amarle al prójimo. Eso que necesitamos en el mundo, eso que necesitamos en las familias, eso que necesitamos en cada país. El amor, amar a Dios, amarle al prójimo, vivir la fraternidad universal de los hijos de Dios. Porque incluso la persona que no recibe todavía el bautismo es hijo de Dios, porque está con el soplo de Dios, el soplo, el aliento de Dios para la vida, que es
el alma, la respiración que es el soplo de Dios, está con el soplo de Dios, es hijo de Dios de una cierta manera. Con el bautismo es hijo de Dios por el renacimiento, por el nuevo nacimiento en el agua y en el Espíritu Santo. En el bautismo lo que experimentamos es el renacimiento para ser coherederos, como dice el apóstol Pablo, del reino celestial, para ser miembros de la familia de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, sigamos con más valentía a Dios, darle gracias siempre y también amándole a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que seamos hijos, para que seamos hijas auténticos de Dios Padre Celestial y para que Dios pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.